Nos da muchísimo gusto verlos. También estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Bienvenidos a todos nuestros hermanos. El día de hoy vamos a iniciar con la oración. Va a dirigir la oración nuestro hermano Enrique San Luis. Así que, sin más, le damos la palabra. Bienvenido, hermano. Buenas tardes. Es un privilegio estar aquí reunidos con todos ustedes, hermanas y hermanos. Gracias por esta gran oportunidad. Doy gracias por sus vidas. Y bueno, yo quiero compartirles lo que es el Salmo 23, en donde es una declaratoria donde el salmista nos hace la exhortación a creer que Dios es todopoderoso, fiel y verdadero, que Él vive y reina. Entonces, vamos a la palabra. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Sin duda, es una declaratoria de fidelidad, de creer que Él es todo en nuestras vidas, saber que Él reina por siempre, saber que estar en su presencia nos llena de paz, nos llena de sabiduría, nos da una guía. Entonces, aparte de todo, es gratuito. Qué gran privilegio el poder aceptarlo, el poder saber que en su bendita palabra está la salvación y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin duda es algo extraordinario, algo sin igual. Y bueno, la verdad es que pues la invitación es creerla, el saber que Él es nuestro pastor, Él es nuestra guía, Él es nuestro máximo en la vida. Es de gran gozo, de gran paciencia, de gran sabiduría, de gran calma, de gran paz en nuestra vida, el saber que lo tenemos a Él. Entonces, solamente es creerle, es tener esa fe. Como le decía David, yo sin ti no soy nada. Aún estando en presencia de los angustiadores, él se sentía en completa paz, sabiendo que Él aderezaba la mesa. Entonces, yo los invito a que creamos y tengamos esa fe, tengamos esa confianza, poniéndola sin duda en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Padre bendito, yo los invito a que hagamos esta oración de fe, de saber que Él nos tiene en sus manos, y qué mejor que estar en las manos de Dios Todopoderoso. Y bueno, los invito a cerrar sus ojos y dar inicio a este servicio. Y bueno, Padre bendito, te doy gracias por la gran oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Permite que tu palabra fluya. Tú háblanos a través de nuestro hermano Enrique. Tenemos el corazón dispuesto, Señor. Bendícenos, Padre. Sé con nosotros. Permite que todo estorbo se vaya de este momento, Padre, de este maravilloso, glorioso momento, Señor. Nos ponemos en tus manos. Permite que podamos ser de bendición para la gente que aún no te conoce, Señor. Permite que podamos ir y anunciar y presentar tu bendito nombre, Señor. Sé con nosotros, danos ese poder, danos esa fuerza, Señor, para poder seguir adelante. Permítenos estar de tu mano, Señor bendito. Te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Señor Jesucristo, Señor. Te doy gracias. Amén y amén en Cristo Jesús. Gracias. Amén, hermano, muchas gracias. Estemos gozosos, de verdad gozosos de que Dios nos permite en este momento estar aquí todos reunidos. Gracias a Dios por sus vidas, por el tiempo que tienen en este día para escuchar el mensaje que hoy Dios nos manda a través de nuestro hermano Enrique Iturbe. El día de hoy vamos a tener el tema de cómo pasar la tentación en el desierto. Así que, hermano Enrique, bendiciones, te cedemos la palabra. Gracias, Ivette. Y les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que nos están viendo por este medio a través de las redes sociales como Facebook, lo que viene siendo YouTube e Instagram. Igual, damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este día. Y bueno, lo acaba de comentar Ivette, vamos a ver un tema muy importante en estos tiempos y se titula ¿Cómo pasar la tentación en el desierto? Y para esto nos vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, capítulo 4, verso del 1
al 10. Ahí vamos a empezar a nosotros a trabajar sobre sobre este tema. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso que sigue, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Verso 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verso que sigue, verso 10. Dijo: porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vamos aquí rápidamente a ver esta parte de lo que es la tentación. En el verso 1 de Mateo capítulo 4, verso 1, nos dice que entonces fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Primero, ¿quién lo llevó? El Espíritu. El Espíritu Santo mete al Señor Jesucristo al desierto, lo lleva al desierto, y vamos a ver qué es el desierto, hablándolo de una manera física. El desierto es un lugar árido, es un lugar caluroso donde no hay agua o escasea mucho el agua principalmente. No hay en algunos desiertos, no hay vegetación ni algún ser vivo. Vemos que hay desiertos muy extremosos con temperaturas muy altas de calor. Y bueno, el Espíritu Santo lleva a Jesús a este lugar y lo mete al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Esa era la causa y era el motivo por el cual Jesucristo tenía que ser llevado por el Espíritu Santo a través del desierto. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice el pasaje de Mateo, capítulo 4, del verso 1 en adelante, pero estamos ahorita en el verso 1, dice: la Biblia hace una distinción entre prueba divina y tentación. La definición o propósito es la tentación, que es lo que estamos hablando. Y dice, es hacer caer o tropezar, es invitar a hacer algo indebido que no es conveniente ni tampoco correcto al presente. Esta palabra también fue traducida como robado. O sea, aquí Jesús es llevado a un desierto, en un lugar donde no hay nada, en un lugar donde estaba solo. En esa soledad, en ese momento, Jesucristo es tentado de parte del diablo. ¿Cuál es la intención de Satanás? Hacer caer el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Jesucristo tenía que ser entregado en manos de pecadores, morir y resucitar para darnos a nosotros una vida eterna. Ese era el plan divino de Dios. Pero el enemigo siempre va a querer acabar con los planes que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. Y es por eso que Jesucristo es llevado, porque Jesucristo, antes que nada, se preparó, dice que se preparó, lo vemos en el verso 2 de capítulo 4, que ayunó 40 días, ayunó 40 noches, ¿verdad? Y ahí el Espíritu Santo lo empieza a fortalecer y empieza a tener en él una fuerza. Vamos a ver en Hebreos capítulo 2, verso 17 al 18, por favor. Hebreos capítulo 2, verso 17 al 18. Dice así: por lo cual debería de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18.
Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, aquí Jesucristo, y la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo confirma la palabra, que Jesucristo vino en carne y que Jesucristo tuvo los mismos padecimientos y tentaciones que nosotros. Él fue tentado también. Y a través de esa situación y a través de esto que pasó, Jesucristo nos muestra que Él entiende, Él nos comprende en esa situación cuando a veces nos enfrentamos a la tentación. Por eso era preciso que toda fuera semejante a sus hermanos, como dice ahí. Esto por sufrir el mismo la tentación. ¿Puede socorrer a los que son tentados? Claro. Este mismo sentir estaba en Él. ¿Por qué? Porque Jesús vino en carne. El enemigo siempre va a querer tentar la parte humana, la parte carne. Él se va a presentar de una manera tremenda en tu vida. Y ese desierto es lo que estamos cruzando muchas veces, esos problemas, esas situaciones, esas circunstancias. El Espíritu Santo nos mete ahí. Y no es una casualidad que estemos en un desierto. No es casualidad, ni tampoco es algo que Dios le haya salido de control o que Dios sea malo o cruel en meternos en una situación, en una cápsula, ¿verdad? En donde el enemigo al cual no vemos y no tocamos, nos va a empezar a bombardear, nos va a empezar a llenar de esa situación, porque el enemigo es lo que va a querer hacer, que tú caigas, que tú salgas del plan de Dios. Y él empieza sus ataques y sus saetas a moverse de una manera tremenda. Va a empezar a atacar tu mente, va a empezar a atacar a tu corazón. Y esto fue lo que empezó en ese momento cuando el Espíritu empieza a meter a Jesucristo al desierto, empieza el plan del enemigo a empezar a funcionar. Dice Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Regresamos al verso 15 de este pasaje de Hebreos 4, por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué? Tentado en todo según nuestras semejanzas. Pero la diferencia que no hubo en el pecado. Aquí nos muestra la palabra y el apóstol Pablo de la tentación que Jesucristo tuvo aquí en el libro de los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas y en Marcos, nos dice claramente estas mismas escenario donde Jesucristo fue tentado, pero dice, sino que fue tentado en todo según nuestras, ¿qué? Semejanzas, haciéndonos saber el Señor Jesucristo que esto también va a venir en quién, en nosotros como hijos. Mira, los de afuera, ellos ya están tentados, ellos ya viven así, pero el enemigo va a querer tentar a los hijos de Dios. El enemigo va a querer hacer destruir lo que Dios, el plan de Dios que tiene para ti. Las bendiciones te va a querer robar, esas bendiciones que Dios ha puesto en ti. ¿Por qué? Porque ese es el plan del enemigo. Acorralarte en ese momento donde viene la prueba, en donde estamos viviendo hoy actualmente, esas pruebas que nos llevan a fortalecernos, no a deprimirnos, no a desanimarnos, porque ese es el plan del enemigo, sino fortalecernos, creerle a Dios. Es por eso que vamos a ir a ver detalle a detalle cuáles son las estrategias para derribar, para contrarrestar esa tentación, de la misma manera que Jesucristo lo hizo en el desierto. Dice aquí en Santiago capítulo 1, verso del 13 al 15, por favor. Y dice así la escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Verso que sigue. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da
a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Entonces, nadie puede decir, es que lo que estoy pasando, Dios lo está permitiendo en mi vida. Mira, yo no estoy diciendo lo contrario. Aclaro ese punto, ¿verdad? Yo no estoy diciendo lo contrario. Vimos ya anteriormente que hay pruebas divinas y tentaciones. Dios va a probar la fe de muchos de una manera según cómo esté fortalecido o cómo esté su relación. Es importante saber, hermanos, que a fin de cuentas todos vamos a tener un tiempo de entrar a ese desierto. Y aquí el apóstol Santiago nos hace mención que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado ni por el propio mal, sino es que tu carne o mi carne. Es la carnota la que en un momento dado ahí se refleja, se va a manifestar. No es otra cosa más que nosotros cómo estamos viviendo. Si tú vives para la carne, obvio que la tentación va a ser más sutil y vas a ser más, vas a tener más tendencia a caer en esa tentación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dice aquí la escritura en el libro del apóstol Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, verso 13 al 15, dice, si hemos sido atraídos a esa tentación, ¿verdad? Esa tentación se vuelve una concupiscencia en nuestra vida. La concupiscencia da lugar al pecado y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Amados hermanos en Cristo, cuando nosotros hemos sido atraídos por lo que ven nuestros ojos, principalmente porque la concupiscencia entra por los ¿qué? Por los ojos. Entonces, ¿qué sucede? Caemos en una tentación. ¿Qué pasa cuando ves a una muchacha ahí con los jeans bien entallados, con un ombliguero ahí que se le ve todo el ombligo, ¿verdad? Y ahí estás, pero así hasta te dicen, aguas que ahí viene el hermano ventilador, porque hasta rotas así como el ventilador y le das la vuelta, ¿verdad? Hasta la cabeza se te voltea, sin tener efectos como la del mono del exorcista. Pero ahí estás. Y ya estás ahí. No, mis ojos no pueden. Y le sigues volteando la mirada. Mira, una vez puede pasar, dos, ya se vuelve pecado. Cuando estás codiciando alguna situación, ya es económica también. Cuando estás teniendo una situación a lo mejor, y estás ahí con doña Pachita, ¿verdad? En una reunión y doña Chonita, y estás y hablando y hablando y hablando. Mira, estos son sentidos que dice la palabra, que llevemos, también guardemos y llevemos en un sacrificio todos nuestros miembros. Estos son miembros. Y si los vamos a sacrificar para los demonios, tarde o temprano, hermano, vas a estar viviendo en una vida de derrota tras derrota, en una esclavitud, en las tentaciones, y el diablo te va a seguir poniendo tentaciones. Ese es el propósito de Satanás, de que tú te desvíes del propósito del cual Dios a ti te creó y te ha llamado. Dice que Dios no tienta a nadie. Aclaremos, Dios no va a tentar a nadie. Nada de que, es que el Señor me mostró y me estaba diciendo que yo, como aquellos jóvenes, ¿verdad? Me mostró el Señor que tú ibas a ser mi esposa, y ahí ves a las chavitas así como que, pues sí, pero pues deja que Dios también me hable, ¿no? Y lo que fluye es pura carnota. Ni Dios les habla, dice la palabra en Jeremías, ni yo les hablo, ni les he mandado que digan algo, pero ahí están. Ahí van los hermanos y Dios me habló, y Dios me mostró, y Dios me dijo, ni te habla nada, es tu carne. Es tu carne que se revela en contra del Espíritu. Y dice que la tentación, dice, pues la tentación no proviene de Dios. Ojo, no proviene de Dios, sino del diablo. Y esto es que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Es decir, que fue seducido a pesar por el medio de una tentación. Fuiste seducido por una tentación. La concupiscencia viene por una tentación. Ay, hermano, pero es que a mí me cuesta trabajo dejar, y a mí me cuesta trabajo dejar la pornografía, el tomar, el drogarme, el robar. Amados hermanos en Cristo, estás varado en el desierto. Y ahí te va a seguir tentando el diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros vamos prontamente a ver el versículo 2 de Mateo capítulo 4, verso 2.
Y ahí vean la respuesta que vamos a ir obteniendo para ir resistiendo a estas tentaciones. Vamos al verso 2 del capítulo 4 de Mateo y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. Antes que nada, el Señor, antes de llegar a este extremo, antes de llegar a este momento, el Señor ya había sido preparado por el Espíritu Santo a través de un ayuno que dice que de 40 días y 40 noches. Vamos a ver, antes que nada, algunos ejemplos de ayunos. Con esto no quiero decir que son todos, hay más ejemplos, pero vamos a tomar algunos ejemplos. Yo tengo aquí 6 puntos. El primer punto dice, el ayuno ayuda a perfeccionar la autodisciplina. 2, el ayuno bíblico nos une más estrechamente con Dios. 3, el ayuno es un medio de adoración. 4, el ayuno es para fortalecernos y renovarnos. 5, el ayuno nos ayuda a buscar liberación o protección. Y 6, el ayuno nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y para esto vamos a tomar como base capítulo 10 de Daniel. Vamos a ir al capítulo 10 de Daniel, por favor. Muy amable. Y dice así, y me dijo Daniel, me dijo Gabriel, perdón, a Daniel, varón muy amado. No, vamos, perdón, 2, 3, por favor. Gracias. Dice Daniel, capítulo 10, verso 2. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve ¿qué? Afligido por espacio de 3 semanas. Estamos hablando 20 días. Verso que sigue. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Ok? Entonces ya vimos que en el verso 2 dice que estaba Daniel, ¿qué? Afligido. Cuando nosotros estamos en un desierto, estamos, ¿qué? Afligidos. Estamos viviendo una aflicción en ese momento. ¿Verdad? Vamos, por favor, ahora al verso 11 y 12 de este mismo capítulo de Daniel, verso 10. Y dice así, verso 11 y 12. Gracias, dice, y me dijo Daniel, hablando del arcángel Gabriel, ¿verdad? En unos versículos anteriores, dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, estaba conmigo. Me puse en pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo, otra vez Gabriel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas las palabras a causa de tus palabras yo he venido. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tocar 2 puntos principales en el verso 11 y verso 12. Y hay 2 palabras, amados hermanos, que deben de mover nuestra vida espiritual. Dice aquí la escritura que el arcángel Daniel le dice a Daniel, varón muy ¿qué? Amado. Daniel era amado ¿por quién? Por Dios. Porque esa relación estrecha que tenía, como lo vemos en el ayuno que marca en el punto 2, los que anotaron ahí de los puntos que di, dice el punto 2, el ayuno bíblico nos une estrechamente con Dios. Daniel estaba estrechamente unido a Dios y Dios lo amaba. Varón muy amado. Cuando estás en el desierto, ¿en quién estás ligado? ¿En quién estás confiando? ¿En quién, hermano? ¿Estás confiando en tu compadre, el delegado de Iztapalapa? ¿Estás confiando en tu compadre que tiene un puesto esencial en alguna secretaría, en alguna empresa, o es gerente, o es director de algún corporativo? ¿Estás confiado en tu cuenta bancaria? ¿Estás confiando en tu negocio? ¿Estás confiando
en tu esposo o en tu esposa antes que en Dios? ¿En quién estás confiando cuando estás en medio de ese desierto? Muchas veces vienen esas situaciones y nos están moviendo y nos están moviendo. Amados hermanos, estamos en ese parámetro, en ese desierto y no tenemos alrededor a nadie, aun cuando estás pasando estas tribulaciones, estás pasando esta prueba, no hay nadie que pueda ayudarte porque Dios no permite esto, porque Dios quiere que tú estés pasando esa prueba y van a venir tentaciones de todo tipo. Muchas veces hay hermanos que dicen, ¿verdad? Es que fui débil y caí en la tentación y engañé a mi esposa. No, discúlpame. Y empiezas a decir una serie de cosas que no son. Es que fui débil y por eso hice fraude en la empresa, porque yo necesitaba el dinero para unas medicinas. Discúlpame, amado hermano en Cristo. No existe la palabra pretexto en la Biblia. Es confiar en Dios, es esperar en el Señor. Por eso eres llevado al desierto para ver qué haces. ¿Con dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Dice aquí en Daniel capítulo 1, ahora vamos aquí al capítulo 1, por favor, de Daniel, verso 8. Y vamos a hablar aquí, empieza también el ayuno. Aquí empieza un ayuno clave en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Y dice así, y Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? Contaminarse. ¿Ok? Desde ahí empieza Daniel a manejar de una manera el ayuno. Y dice verso 12, por favor, al 15 de este mismo de Daniel 1, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Por qué? En unos versos anteriores, el eunuco le decía, oye, mira, si yo hago lo que tú me dices y aparentas una apariencia física delante del rey no propia, me va a decir el rey por qué no te di de comer, ¿verdad? Y ahí te va a fijar que tú estás todo flacucho, todo debilucho, todo así como que medio raquitiquillo, ¿verdad? Y va a decirme el rey, no le diste de comer, ¿qué pasó? Y lo único que va a pasar, dice ahí más adelante, dice, me va a cortar la cabeza. Le va a pasar como al chino, amando copelas, cuello. Pero, ¿qué dice aquí? Daniel le dice, mira, yo te ruego que hagas la prueba con tus siervos, hablando de Daniel y de sus 3 amigos, por 10 días y nos den legumbres a comer, agua de beber. Dice verso 10, verso que sigue, por favor, 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Verso que sigue. Consintió, pues, con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Verso que sigue. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Vieron? ¿Cómo estaba su semblante de ellos? Robustos. O sea, parecía que no había ayuno. Daniel hace el ayuno en una situación donde él estaba en el desierto con sus amigos. Después de que el pueblo había sido cautiverio, había sido conquistado en cautiverio por los babilónicos. Daniel estaba en ese desierto, en ese tiempo donde Dios habló a través de sus profetas al pueblo y el pueblo no escuchó, se confió en sí mismo, desecharon, dice la palabra, el Señor dice, me voltearon su rostro, no quisieron oírme, dice el Señor, hicieron lo peor delante de mí. Y por esa razón, vamos a ver más adelante todo lo que pasó en el desierto con Moisés y todo lo que hubo de aquel pueblo que salió de Egipto. Entonces, aquí Daniel entra y dice, empieza a ayunar. Verso 17 al 20. ¿Y cuál era el propósito de ese ayuno y cuál fue el resultado de ese ayuno? Aquí en el verso 17 dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia.
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Verso al 20, nos vamos hacia el 20. Directamente hasta el 20, por favor. Nos saltamos. Y dice así: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Fíjense lo que Dios hizo con ellos. Dios lo que hizo con ellos. Los hizo sabios, los hizo inteligentes y dice que no halló en ellos los halló 10 veces mejor que todos los demás. Eso es lo que sucede cuando tú y yo vivimos ligados al Señor. Aún cuando estás en ese desierto, aún cuando estás en ese lugar donde no hay nada, donde no hay agua, donde el calor emerge, donde no hay vegetación, donde hay hambre. Te digo una cosa, amado hermano en Cristo, en ese momento también Dios está probándote para que el día de mañana Él pueda hacer algo tremendo en tu vida. Pero si tú caes en la tentación, se derrumba el ministerio que Dios tenía para ti. Jesucristo tenía que aguantar todo eso. Por esa razón, antes de que el Señor viniese, Dios probó a sus hombres, a sus profetas, para saber si eran aptos para toda buena obra, para lo que Dios iba a usar. Hombres temerosos, dice ahí, hombres amados, ¿verdad? Y en Daniel lo vimos también en el verso 12, decía que era ¿qué? Era un hombre que andaba, era de corazón humilde, no soberbio. Amados hermanos en Cristo, la soberbia no nos lleva a nada. Era de un corazón humilde. Daniel buscó al Señor con una humildad. Y dice que el arcángel Gabriel le dijo, porque se halló en ti, ¿qué? Humildad. Por eso Dios los exalta. Dice la palabra que el humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Vamos a ver en el verso 3 y 4 de Mateo, capítulo 4. Vamos a ver qué nos habla ahí el libro de Mateo 3, 4. Y dice así la palabra. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, diga que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense lo que hace Satanás. Primero aquí Satanás lo que quiere es volver a hacer de una manera a Cristo que se exhiba de que Él era el divino, que era el Dios hecho carne y que Él podía transformar las cosas para su propio beneficio. Es así como el diablo te dice, mira, tú puedes hacerlo, tú puedes hacer esto, tú puedes falsificar aquí, hacer aquí, puedes irte con tu novia sin que tu esposo, con tu amante, perdón, sin que tu esposa se dé cuenta, todo este tipo de cosas. Y muchas veces ahí van, ¿verdad, los hermanos? Y, sí, ¿y qué es tantito? Y como el clásico dicho que dicen por ahí, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Decía la abuelita. No, pues si no es ver hasta dónde llega tu carne y a ver si Dios tiene misericordia y Dios te sigue apapachando tu pecado. Amados hermanos, tenemos que reflexionar. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, no erréis, hermano. No podemos jugar con un Dios vivo. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas, ¿verdad? Dice su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En medio de esa tentación, el Señor es tentado cuando Él tenía hambre. Dice el verso capítulo 2 de Mateo 4, dice que tuvo hambre. Hambre de la palabra. Vemos hoy que muchas ovejas buscan esos praderas, esos pastos verdes, porque la oveja tiene hambre de escuchar sana doctrina. Hoy se les da de comer cualquier cosa, como la mesa del rey, donde había comida, donde Dios le había dicho a su pueblo, no comáis de estos animales porque son inmundos, no comáis de estos alimentos porque no son permitidos, se lo dijo a Moisés. Dile a mi pueblo que esto no es permitido que coman. Hoy, actualmente, no estamos desechando esa mesa de ese rey, queremos quedar bien con el mundo.
Vienen unos días ahorita, el 2 de noviembre, y muchos de los hermanos, por favor, asistimos a comidas, y ahí vamos a la comida de los vecinos de la cuadra, vamos a la comida que hacen en el trabajo, vamos a la comida que hacen los cuates, ¿verdad? Y ahí estamos comiendo y llenándonos, y contentos y todo, sin saber que todo esto ya fue sacrificado a los ídolos. Esto es a los demonios. Por eso Daniel dijo, yo he determinado no contaminarme con la comida del rey. ¿Por qué? Porque esa comida es adulterada, esa palabra es adulterada. Esa palabra que hoy están escuchando, prosperidad, que el trapo ungido, que el chicle ungido, que te bañan con una manguera y que te revuelcas y que te mueven como torbellino y ahí estás, pareces el demonio de Tasmania. Pero ahí están los hermanos bien felices, hasta aventándose clavados y hacen un show de 3 pistas de los dones del Espíritu Santo. No hay respeto por él, no hay respeto por el Señor. Dice aquí la Escritura, muchas cosas, ¿verdad?, van a estar sucediendo en esto. Y vamos a Deuteronomio, capítulo 8, verso del 2 al 3, que nos habla haciendo referencia a esto que nos habla Mateo en capítulo 4. Y dice así, Deuteronomio 8, 3, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Esto, 40 años en el desierto, se parece, ¿verdad?, a los 40 días que ayunó el Señor. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y a dónde fue llevado por el Espíritu? Al desierto. Para afligirte. Allí también fue afligido el Señor a través ¿de qué? A través del hambre, porque dice que tuvo hambre, fue afligido. Para probarte, para ser tentado, para saber lo que había en tu corazón. Dios quería saber qué hay en el corazón de su pueblo. Dios quiere saber qué hay en tu corazón cuando estás en el desierto, cuando estás siendo afligido, cuando estás siendo probado. Si verdaderamente estás buscando al Señor de la obra o te interesa la obra del Señor. Porque muchos quieren el beneficio del Señor, pero no buscan el beneficio de la cruz. Nadie quiere el sacrificio sino el beneficio. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso que sigue, por favor. Y te afligió. Fíjense, te afligió. En el desierto, cuando estás en el desierto, Dios te va a afligir, hermano. Vas a decir, ya no encuentro, ya tengo el agua aquí en el cuello, ¿verdad? Ya no siento, decía mi abuelita, ya no sientes ni lo duro ni lo tupido, mijo. Ya no sentimos, sino. Y te hizo tener que hambre, hablando de cadencia, hablando de que hay una necesidad, y te sustentó, dice el Señor, y al pueblo lo sustentó ¿con qué? Con maná. ¿Qué es el maná? ¿Qué se representa el maná en el Antiguo Testamento y qué es el maná en el Nuevo Testamento? La palabra nos habla que el maná es Jesucristo, porque es el pan que descendió del cielo. Comida que no conocías tú ni tus padres, que la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que ha salido de la boca de Dios? ¿Cuál es ahora el pan? Ahora, en estos tiempos, su bendita palabra. ¿Con qué contrarrestó Jesucristo a Satanás en el desierto a la tentación? Con su palabra. ¿Con qué estás apagando los dardos del enemigo que te vienen a tentar a tu mente y a tu corazón, hermano? ¿Con tu carne? ¿Con tus dichos? ¿Con que yo creo? Yo pienso, el Señor me mostró, el Señor me habló, el Señor me dijo. Hace el Señor, pero de la serie esa del Señor de los cielos, pero no el Señor. Amados hermanos, Dios es el que nos da. Él produce el querer como el hacer en su buena voluntad. No está en nosotros, está en Él, es un don del Señor. Pero muchos seguimos atados y seguimos en el desierto. Así como el pueblo, por necio, porque fue rebelde y desobediente, se aventó 40 años en el desierto. Y no, muchos de ellos no entraron a la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra prometida. Muchas cosas nos suceden, tal como lo ha pasado en los israelitas. Dios nunca va a hacer algo en nuestras vidas, sino antes que esto traiga a nuestras vidas un propósito. A esa carrera, el diablo siempre estará, ¿qué? Procurar hacernos caer, poniendo obstáculos a nuestras vidas, y ya tirados es más fácil que el pecado nos alcance y esto nos lleve ¿a qué? Desanimarnos y desalentarnos.
muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra vida, Dios en esta parte sí la permite en su voluntad para fortalecernos, para que aprendamos a confiar en Él. Vamos rápidamente ahí a ver a Mateo otra vez 4, verso del 5 al 7, y vamos a ver qué hace otra vez el diablo. Mira, el diablo es bien aferrado. Vamos a Mateo 4, del 5 al 7, por favor. Y dice así: entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad y lo pone, ¿en dónde? En el pináculo de un templo. Ese pináculo era la parte alta de ese templo, entonces lo pone ahí para que Jesucristo sea exhibido ante el pueblo hebreo, el pueblo judío, y ahí el diablo le cita una escritura que está en el Salmo 91, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Vieron? Versos que siguen. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vean cómo el diablo es sutil y es aferrado, y él va a hacerlo más y más inadecuado para hacerte caer. Ahí tú que estás ahí en la noche, ¿verdad? Viendo la televisión y cambiándole para ver un partido de fútbol, un partido de básquet, ¿verdad? Ahora que ya está, ¿verdad? La serie, pues también son buenos los partidos, pero bueno, alguna cosa hasta de geográfico, series, lo que tú quieras y mandes, ¿verdad? Pero ahí estás, y ya después de que ya pasó, entonces le sigues cambiando, y te encuentras ahí con la película, ¿verdad? Con unas chicas malas ahí. Y ahí estás hasta como perro, dice que hasta les curan las manos. Y le cambias, y le regresas, y estás, y te ato de Satanás, y te regresas, y te reprendo, diablo, y te regresas. Y cuando estás ahí, ¿qué sucedió, hermano? Y muchos, es que hermano, hay que ver las maquinaciones del diablo. No, ¿qué maquinaciones? Ya fuiste tentado, ya caíste, ya fuiste seducido. Tu concupiscencia ya dio luz al pecado. Y así estamos. Es por eso que nosotros tenemos que contrarrestar esos dardos con la misma palabra de Dios. Y nos dice aquí en el Salmo 91, 11 al 12. ¿Qué nos dice ahí el Salmo 91, 11, 12? Entonces la concupiscencia, no, Salmo 91, 11 y 12. Gracias. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Verso 12. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece piedra alguna. Amados hermanos en Cristo, el diablo se sabe la palabra. Y también se la sabe, ¿eh? De derecha a izquierda, de inicio a fin. Es por eso que nosotros tenemos que tener siempre la palabra viva en nuestras carnes, retener la palabra, meditarla. Dios le dijo a José, meditarás de día y de noche sobre este libro de la ley, meditar en su palabra para que cuando venga esta tentación, nosotros contrarrestemos con la misma palabra. Pero ahí estás, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Ya te avientas unos versículos y ya te dicen en tu casa que eres el profeta Nicheto. Ni dices nada, ni te sabes nada. Tenemos que confrontar al diablo con la palabra, con lo que dice la palabra. Aquí vemos que Jesús es invitado a demostrar que Dios está de su lado y que lo va a proteger y lo librará de todo peligro y daño. La tentación es sutil en su invitación a proclamar y a reclamar su derecho de ser protegido por las manos de Dios, de todo mal. Así, el tentador busca que Jesús use la filiación divina para manipular a Dios. Eso es lo que busca. El diablo quiere que tú manipules. Ahí andas acelerándole al coche, vas a 180, 200 kilómetros y ay, el Señor guarda mi vida y guarda, no, hasta los ángeles se bajan. Ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque eso es tentar. O sea, hay un sentido común, no seamos a veces tan inocentes. Hay cosas que tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir. Vamos a Deuteronomio 6:16, por favor. Y dice así,
No tentaréis a Jehová vuestro Dios, dice, como lo tentáis en Masa. Aquí nos habla la escritura desde mucho tiempo atrás, no tentarás a Jehová tu Dios. No le juegues, como dice mi abuelita, hijo, no le juegues al canelas, porque tarde o temprano vendrá alguna situación que no viene de parte de Dios, ya lo vimos en Santiago, porque él no tienta a nadie, sino viene de parte del otro. ¿Verdad? Entonces nos habla que no busquemos tentar a Dios con nuestras acciones, ya esto sería una insolencia de nuestra parte a no someternos a Dios y hacer lo que nuestra voluntad quiere. Qué tremendo. ¿Ven? Vamos, por favor, rápidamente, y con esto ya vamos a terminar, verso 8 y 10 de Mateo capítulo 4, por favor. Y dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos otra vez a ver aquí en el verso 8 de Mateo. Otra vez le llevó, fíjese, otra vez, le digo que es bien persistente. Y así es el diablo, y el diablo tiene más paciencia que los propios cristianos. Y dice, a un monte muy alto le mostró todos los reinos del mundo y su gloria de ellos. Mira, el Señor dice la palabra que Él es dueño de toda su tierra y de toda su plenitud. ¿Qué le iba a dar si Él es dueño? Pero ¿qué es lo que sucede? Que Él es padre de mentira, es un engañador, es muy sutil para meter ahí la mentira. Y eso fue lo que le pasó a Eva cuando se le presentó. Le manejó de una manera muy sutil un fruto que Dios le había dicho que no comiera. Esa es la tentación. Desde ahí surge en el huerto del Edén el principio de la tentación, y la causa y el motivo de la caída del hombre fue que fue tentado por el enemigo y no contrarrestó el dardo del diablo. Aquí nos habla, ¿verdad? Y más en el verso 9, ¿qué le dice? Y le dijo, todo esto te daré si postrado. La gloria, el reconocimiento, la fama, la dama y todo esto, lo que te ofrece el diablo. Eso es lo que te ofrece. Hombres en Hollywood que se casan y unas bodas ostentosas y todo, y al año se divorcian. Pero ahí llega el otro y hace otra boda mucho mejor, y a los 2 años se divorcian. Eso es querer tener la fama, eso es querer ser, exhibirse como si fueran, yo tengo el poder, ¿verdad? Gobernantes donde llegan y empiezan a someter a un pueblo diciendo yo tengo el poder, a mí se me fue entregado. Estos sentimientos los tuvo el diablo. Y verso 10 dice así. Entonces Jesús le dijo, vete, inmediatamente, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a ver ahí en Deuteronomio 6:13, porque estas palabras que dice Mateo y que dijo el Señor y que están escritas en el libro de Mateo, fueron también escritas en Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Aquí nos deja ver que Él es la suprema autoridad y que fuera de Él nada puedes hacer. En el Señor, y tenemos que decirle a la tentación, vete de mi vida, al alcohol, vete de mi vida, a la droga, vete de mi vida, a la corrupción, al robo, a la fornicación, al adulterio, a la hechicería, a la brujería, a la mentira, a la soberbia, a la murmuración, a la rebeldía, a todos estos pecados, vete de mi vida. Y es una lucha que continuamente tenemos que tener los hijos de Dios. Deuteronomio 13:4, y con eso terminamos. Deuteronomio 13:4, y dice así la escritura: en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Entonces, ¿a quién tenemos que servir?
al Señor, a Dios. Si tú quieres ser esclavo del mundo, le sirves al mundo. Y al servirle al mundo, le sirves al príncipe de este mundo que es Satanás. Has dejado de perder, has perdido esa visión por seguir una visión, para seguir un camino erróneo, un camino de muerte, dice el Señor. Y así como Moisés, en los tiempos de Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto, muchos de los que murieron en el desierto fueron, ¿por qué? Porque prefirieron servir al mundo, adorar al diablo, estar en desobediencia en contra de Dios y no someterse a su autoridad, que era Dios a través de Moisés. Dios abrió la tierra y se los tragó en la contradicción de Coré. Amados hermanos en Cristo, muchos hoy, actualmente, hermanos en la fe, están muriendo en el desierto. Porque no le han creído a Dios. Porque no han creído en la sangre del unigénito Hijo de Dios. Porque han dejado de buscar a Dios. Porque han dejado sus caminos. Porque le han dado la espalda al Señor. Creyendo en sus concupiscencias, en sus pensamientos, en sus afanes, en sus relaciones con el mundo. Porque dice la Escritura, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Pero ahí estamos. Y muchos de los se están muriendo en el desierto. No están pasando a la tierra que fluye leche y miel, que es la bendición y la prosperidad. Amados hermanos en Cristo, reflexionemos en nuestros caminos. ¿Quieres seguir en el desierto? Ahí varado. Ahí vas a seguir. Ahí vas a seguir con tus carencias, con tus dolores, con todas tus preocupaciones y todo lo que te está oprimiendo el mundo, viviendo una vida tan triste. Y así es como te quiere el diablo. Por eso te va a seguir presentando la tentación, para que tú no tengas salida a ese mal. Porque dice la palabra, si conocieran la verdad los haría libre. La victoria ya la dio el Señor Jesucristo hace más de 2000 años en una cruz, derramando su sangre y su vida por nosotros. No es tiempo de reflexionar en el sacrificio de la cruz. No es tiempo de estar ahorita ya en las cosas del mundo, en las vanidades y en sus deleites. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Yo te invito, hermano y hermana, que me escuchas. Haz una reflexión en tu corazón y permite que vivifique el espíritu y muera más la carne, para que cuando venga la situación tremenda en ese desierto, puedas terminar y llegar al final firme, en pie y diciendo, como lo dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oremos. Señor y mi Dios, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido vivificar nuestro espíritu y vivir para ti. Hoy en este día, Señor, te entregamos nuestro corazón firmemente y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y gracias te damos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros cuando estamos en la travesía del desierto. Tú estás en esa columna de fuego y en esa nube en la cual guió a tu pueblo y lo llevó a la tierra que fluye leche y miel, a esa tierra prometida que tú juraste a sus padres. Asimismo, Señor, tú nos estás introduciendo a andar en tus sendas de verdad y de justicia, para que el día que tú vengas encuentres una iglesia blanca y transparente, a la novia bella y hermosa que somos nosotros, tu iglesia. Gracias te doy, Señor, en este día por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Y te ruego que si hay alguien en este día que necesite escuchar el mensaje de la vida eterna y de la salvación, ahí en tu lugar, amigo que me estás viendo y escuchando, te ruego que inclines tu cabeza y hagas esta oración. Señor y mi Dios, en esta tarde he aprendido que fuera de ti no soy absolutamente nada. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Jesucristo es el único y suficiente Salvador para la gloria de Dios Padre. Creo que Él vino en carne y que Él murió y resucitó al tercer día de entre los muertos y me dio una vida eterna si yo creo en Él. Señor, entra a mi corazón, gobierna en mi vida y en mis pensamientos. Dirige a mi familia, dirígeme en mi trabajo, dirígeme en todo lo que yo haga día tras día y que viva siempre en tus atrios con gozo y con alegría. Señor mío y Dios mío, te
te entrego hoy mi vida y te entrego todo mi ser en un sacrificio vivo, para que ahora lo que viva, lo viva en la fe que es en tu Hijo amado, Jesucristo, que es mi Señor y mi Redentor. Gracias te doy en esta tarde, Señor, por este estudio tan precioso y por estas vidas tan preciosas de cada uno de mis hermanos. Bendícelos en este inicio de semana y sígueles dando mucha paz y mucho gozo a sus corazones. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.